Este es un ejercicio bastante interesante donde vamos a tener que aplicar la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad para poder resolver el mismo. Este ejercicio nos indica lo siguiente. El agua fluye radialmente entre dos placas circulares situadas en el extremo de una tubería de 15 centímetros de diámetro. Esta es la tubería y nos está indicando que tiene 15 centímetros de diámetro. Y nos indica que el agua fluye radialmente entre dos placas circulares. Esta es una placa circular y en la parte de abajo se encuentra la otra placa circular. Por lo tanto, después de que el agua descienda, es decir, baje, se va a dirigir en todas direcciones entre estas dos placas circulares, ¿no? Como indica el ejercicio. Despreciando las pérdidas de energía, si la presión en A es de menos 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, determine el caudal en litros sobre segundo y la presión en el punto B. Para eso vamos a aplicar dos ecuaciones, Bernoulli y continuidad. Para aplicar Bernoulli necesitamos un nivel de referencia y vamos a asumir que este es el nivel de referencia donde aplicaríamos Bernoulli entre el punto A y el punto C. Si bien es cierto que nos están pidiendo para el punto B y podríamos aplicar Bernoulli para el punto B, estratégicamente no nos conviene aplicar con el punto B. Tenemos una presión en el punto A que nos están dando de dato en el ejercicio. En el caso del punto B nos faltarían bastante información, como vamos a ver a continuación, para poder resolver este ejercicio. Esta es la ecuación de Bernoulli y recordemos que el peso específico es igual a la densidad multiplicado por la gravedad. Por lo tanto, si multiplicamos a toda esta ecuación por el peso específico, nos quedaría toda esta ecuación. ¿Sí? Acá el peso específico se elimina con peso específico, nos queda simplemente presión en A. Y acá peso específico sabemos que es igual a la densidad por gravedad, por lo tanto se elimina la gravedad y nos quedaría la densidad. Y acá sí nos quedaría densidad por gravedad, ¿no? Y de la misma forma para el punto C. Borramos estas líneas ya que vamos a necesitar este espacio para poder explicar a más detalle este ejercicio. Y vamos a utilizar esta ecuación. ¿Sí? De esas dos ecuaciones vamos a utilizar esta ecuación, por lo tanto la borramos. Y como podemos ver, la presión en el punto C se elimina. ¿Por qué? Porque se supone que el agua en este punto ya se encuentra en contacto con la atmósfera, ¿no? Se encuentra saliendo, digamos acá se encuentra ya cayendo el agua, ¿no? Por lo tanto, acá nos están dando una presión que básicamente es una presión manométrica. Como acá nos están dando una presión manométrica, lógicamente en el punto C sería una presión manométrica. Y la presión manométrica cuando te encuentras en la atmósfera básicamente es igual a 0. Entonces podemos eliminar la presión en el punto C. De la misma forma podemos eliminar la altura hasta el punto C, ya que estamos sobre el nivel de referencia, ¿no? En este caso la altura hasta el punto A sí tendría una altura que sería igual a 1.5 metros con respecto a este nivel de referencia que estamos escogiendo. Por lo que esta ecuación se reduciría a toda esta expresión. Ahora, como pueden ver, tenemos la presión en A, sí, nos están dando. Velocidad de A no la tenemos, velocidad de C tampoco. La altura y sub A sí la tenemos. Por lo tanto, tendríamos una ecuación con dos incógnitas, la velocidad en A y la velocidad en C. Ahora, también podemos aplicar continuidad, donde sabemos que el caudal que pasa a través de todo este sistema es igual al caudal a la altura del punto A, y eso es igual al caudal a la altura del punto B, y eso es igual al caudal a la altura del punto C. Por lo tanto, podemos decir que el caudal a la altura del punto A es igual al caudal a la altura del punto C. ¿Por qué hacemos esta igualdad? ¿Por qué escogemos entre el punto A y el punto C? Porque caudal es igual a velocidad por área, por lo tanto podemos hacer esta igualdad. Y si se dan cuenta, acá tenemos velocidad de A y velocidad de C que no conocemos. Acá también tenemos velocidad de A y velocidad de C que no conocemos. Pero podemos calcular el área, ¿sí?, a la altura del punto A. Y podemos calcular el área a la altura del punto C, que vamos a explicarlo en unos minutos. Entonces, como pueden ver, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Y de esa forma podemos calcular la velocidad en el punto A y la velocidad en el punto C. Como podemos calcular el área, también podemos calcular el caudal. Y ese caudal sería el mismo que el caudal en A, que el caudal en B y que el caudal en C. Con eso podríamos resolver esta primera parte del ejercicio, determinar el caudal en litros sobre segundo en el punto B. Y con esa información también vamos a calcular la presión en el punto B, como vamos a ver en unos minutos más adelante. Continuando en esta parte. Entonces acá tenemos el peso específico. Peso específico en este caso es del agua.
Por lo tanto, el peso específico del agua sería igual a la densidad del agua multiplicado por la gravedad. La densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar esta multiplicación nos sale 9810. ¿En qué unidades? Sería masa por aceleración, ¿no? Masa por metro sobre segundo al cuadrado es newton, por lo tanto sería newton sobre metro cúbico. Esto lo copiamos en esta parte de la pizarra para no perderlo. Y también necesitamos la presión en el punto A. Si bien es cierto que nos están dando la presión en el punto A, que es igual a menos 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, deseamos calcular todo esto, pero en las unidades del sistema internacional. Es decir, utilizamos metros, utilizamos newton, o en este caso newton sobre metro cuadrado. Entonces esto deseamos llevarlo a newton sobre metro cuadrado. No se confundan, si en caso acá les están dando kilogramos no implica que es masa. Tienen que interpretar, ya que es una presión, que es kilogramos fuerza, ¿no? A veces le colocan una F al final, indicando específicamente que es kilogramo fuerza. En este caso ustedes deben de interpretarlo así. Por lo tanto, multiplicamos por su equivalencia. Kilogramos fuerza colocamos en el denominador y deseamos llevarlo a newton. Y sabemos que un kilogramo fuerza es igual a 9.81 newton. De tal forma que vamos a eliminar kilogramos fuerza con kilogramos fuerza y ya estamos pasándolo a newton. Y ahora necesitamos estos centímetros pasarlos a metros, ¿no? A metros cuadrados. Por lo tanto, también multiplicamos, en este caso, centímetro arriba y metro abajo. Y sabemos que un metro es igual a 100 centímetros. Pero acá lo tenemos al cuadrado, por lo tanto elevamos al cuadrado en el numerador y al cuadrado en el denominador. Es así que acá tendríamos 100 al cuadrado, acá sería centímetros al cuadrado, acá 1 al cuadrado es 1 y metro al cuadrado sería metro cuadrado. Entonces la presión en A sería igual a menos 49.050, ¿no? Menos 0.5 por este número y por este número nos sale toda esta expresión. ¿En qué unidades? En newton sobre metro cuadrado. Ya que se elimina kilogramo con kilogramo, centímetro cuadrado con centímetro cuadrado, nos quedarían en estas unidades, newton sobre metro cuadrado. Ya tenemos estos dos valores, también lo colocamos acá. Borramos esta parte de la pizarra y nos centramos en esta ecuación. Entonces tendríamos la presión en el punto A, que sería igual a todo esto, que ya hemos calculado, dividido entre el peso específico del agua, que es igual a esto, más la velocidad en el punto A elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. La gravedad sabemos que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Más la altura del punto A desde el nivel de referencia, que en este caso podemos ver que es igual a 1.5 metros. Y eso sería igual a la velocidad en el punto C elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Muy bien, acá al realizar esta división nos sale menos 5. ¿En qué unidades? Newton sobre metro cuadrado entre newton sobre metro cúbico, básicamente el metro que sobra pasa al numerador, es decir, sería menos 5 metros, más esta velocidad al cuadrado del punto A dividido entre esta multiplicación que nos da este valor, ¿no? Más 1.5 metros igual a todo esto que podemos ver acá a la derecha. Acá tenemos menos 5 metros más 1.5 metros. Signos diferentes se restan y prevalece el signo del mayor. Y eso sería igual a todo esto que está en este margen de la derecha de la ecuación. Y todo esto que está como positivo pasa como negativo, ¿sí? Pasa a restar. Por lo tanto, esto sería igual, misma base, continúa la misma base. Y podemos restar directamente en el numerador. Por lo tanto, esta diferencia sería igual a este 3.5 que multiplica este número, nos sale menos 68.67. Y metros sobre segundo al cuadrado por metro sería metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Como podemos ver, ya no podemos seguir avanzando. Y ahora nos centramos en esta ecuación. Lo que no tenemos es el área del punto A y el área del punto C. O el área a la altura del punto A y el área a la altura del punto C, ¿no? Entonces nos enfocamos en el área a la altura del punto A. Y en este caso, como pueden ver, es un círculo, ¿sí? Por lo tanto, el área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, tendríamos el área sería igual a pi, que es igual a 3.1416 multiplicado por el radio a la altura del punto A. Y en este caso tenemos diámetro. Por lo tanto, el radio sería igual a 15 centímetros entre 2, que es igual a 7.5 centímetros. Es decir, expresado en metros sería 0.075 metros elevado al cuadrado.
Al realizar esta multiplicación nos sale este número. ¿En qué unidades? En metros elevados al cuadrado, ¿no? Ya tenemos el área a la altura del punto A y ahora nos falta el área a la altura del punto C. Esta área a la altura del punto C, ¿a qué sería igual? Mucho ojo, el agua sale radialmente, ¿no? Sale en todo sentido. Por lo tanto, el área a la altura del punto C básicamente sería toda esta longitud de todo este círculo multiplicado por este espesor. Esa sería el área a la altura del punto C. Entonces, básicamente sería la longitud de esta circunferencia. Y la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio a la altura del punto C y multiplicado por este espesor, que expresado en metros sería 0.025 metros. Entonces acá tendríamos 2 que multiplica pi, que es 3.1416, multiplicado por el radio desde el centro hasta la altura del punto C, que básicamente sería 0.6 más 0.6, y eso es igual a 1.2 metros, multiplicado por este espesor. Al realizar esa multiplicación nos sale este valor numérico expresado en metros elevados al cuadrado. Ahora sí, estas dos áreas las reemplazamos dentro de esta ecuación. Por lo tanto, tendríamos velocidad en el punto A multiplicado por el área a la altura del punto A, y eso es igual a la velocidad en el punto C multiplicado por el área a la altura del punto C. Entonces, la velocidad en el punto A sería igual a toda esta expresión y todo esto pasa a dividir. Y esto nos quedaría este número, ¿no? Al realizar esta división, metros al cuadrado con metros al cuadrado se van y acompañado de la velocidad en el punto C. Tenemos la velocidad de A en función a la velocidad en el punto C y esta equivalencia la reemplazamos dentro de esta ecuación. Ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos calcular la velocidad en cada uno de estos dos puntos. Volvemos a copiar toda esta ecuación y en vez de velocidad en A copiamos su equivalente. Por lo tanto, 10.666 al cuadrado es igual a este número y velocidad en C al cuadrado sería velocidad de C al cuadrado. Tenemos una resta, ¿no? 1 menos 113.76 y eso es igual a menos 112.76 velocidad en C elevado al cuadrado igual a toda esta expresión. Por lo tanto, la velocidad en el punto C elevado al cuadrado sería igual a todo esto dividido entre menos 112.76. Y esto sería igual a este número, ¿no? Es lo que nos da menos 68.67. Entre este número nos sale este número. ¿En qué unidades? En metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Al sacar la raíz cuadrada de este número nos sale 0.78 y la raíz cuadrada de metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado nos sale en metros sobre segundo. Es decir, la velocidad a la altura del punto C sería igual a 0.78 metros sobre segundo. Mucho ojo que esta sería la velocidad de cada gota de agua, ¿sí?, que se encuentra a esta altura del punto C. En este caso, acá podemos asumir que esta gota de agua también se encuentra a la altura del punto C, ¿sí?, o estas son las gotas de agua, y lógicamente que van a tener cada una de ellas una velocidad de 0.78 metros sobre segundo. Ahora vamos a calcular la velocidad en el punto A. Entonces copiamos toda esta ecuación y acá colocamos la velocidad en el punto C, que es 0.78, y eso nos sale 8.319 en metros sobre segundo. El agua se encuentra dirigiéndose hacia abajo, por lo tanto la velocidad en el punto A sería igual a 8.319 metros sobre segundo. Es decir, la velocidad de cada gota de agua que se encuentre a esta altura va a tener esta velocidad. Acá tenemos varias gotas de agua, ¿sí?, y cada una de ellas se encuentra dirigiéndose hacia abajo con esta velocidad. Con esta información fácilmente podemos calcular lo que nos están pidiendo, el caudal en el punto B. Entonces el caudal en forma general sabemos que es igual a la velocidad de A multiplicado por el área a la altura del punto A, y eso a la vez es igual a la velocidad en el punto B multiplicado por el área a la altura del punto B, ¿sí?, y eso es igual a la velocidad en el punto C multiplicado por su área a la altura del punto C, y este caudal sería igual a la velocidad en el punto A. Vamos a calcular utilizando esta igualdad, caudal igual a caudal en el punto A, y eso es igual a esta velocidad multiplicado por su área, ¿no?, que ya hemos calculado, y eso nos sale que este caudal es igual a 0.1
147, ¿en qué unidades? Metros sobre segundo multiplicado por metro al cuadrado sería metros cúbicos sobre segundo. Nos están pidiendo calcular este caudal en litros sobre segundo. Por lo tanto, colocamos metros cúbicos en el denominador y litros en el numerador, y sabemos que un metro cúbico es equivalente a 1000 litros. De tal forma que este caudal nos sale que sería igual a 147 litros sobre segundo, ¿no? Metro cúbico se elimina con metro cúbico y nos queda en las unidades de litros sobre segundo. Por lo tanto, el caudal a la altura del punto A es igual a 147 litros sobre segundo. El caudal a la altura del punto C es igual a 147 litros sobre segundo. En el punto B nos falta calcular la velocidad, que en este caso se dirige en este sentido, y el caudal básicamente es el mismo, ¿sí? Es el mismo a la altura del punto B, que sería igual a 147 litros sobre segundo. Con esto ya estamos resolviendo esta parte del ejercicio, ¿sí? Que nos piden calcular el caudal a la altura del punto B, ¿no? En este caso no es en el punto B propiamente dicho, es a la altura del punto B. Vamos a borrar la pizarra y vamos a explicar esto de una mejor forma en unos minutos. Entonces también nos piden calcular la presión en el punto B, ¿sí? Para eso aplicamos Bernoulli entre el punto B y el punto C. Mucho ojo que podemos haber utilizado Bernoulli entre el punto A y el punto B, ¿sí? Pero en este caso se nos va a hacer más sencillo entre el punto B y el punto C, ya que podemos eliminar varios factores de esta ecuación de un solo porrazo, como por ejemplo la altura del punto B, ¿sí? Como este es el mismo nivel de referencia, entonces la altura desde este nivel de referencia hasta el punto B es igual a 0, ¿no? Por lo tanto le eliminamos. La presión manométrica en el punto C es igual a 0, ¿sí? La presión manométrica en el ambiente es igual a 0. Y la altura desde este nivel de referencia hasta el punto C es igual a 0. Pudimos haber colocado entre el punto A y el punto B, pero en este caso se nos hubiera complicado, ¿no? Acá sí tiene una presión en el punto A, hubiéramos tenido que desarrollarlo. Sí tiene una altura hasta el punto A, lo cual también hubiéramos tenido que desarrollar. Ustedes pueden calcular esto en su casa y les debe salir la misma respuesta que vamos a obtener en unos minutos. Por lo tanto, esta ecuación se reduce a todo esto. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, no tenemos la velocidad en el punto B. ¿La necesitamos? Sí, porque necesitamos calcular la presión en el punto B. Este peso específico sí ya lo hemos calculado. La verdad es sencillo. La velocidad en el punto C ya lo tenemos. Por lo tanto, para poder calcular la presión en el punto B, básicamente necesitamos calcular la velocidad. Entonces sabemos que caudal es igual al caudal en el punto A, igual al caudal en el punto B, igual al caudal en el punto C. Y el caudal en forma general ya hemos calculado su valor numérico, y eso es igual a la velocidad en el punto B multiplicado por el área a la altura del punto B. Entonces si calculamos el área a la altura del punto B, podemos calcular la velocidad y con eso podemos calcular lo que nos están pidiendo. Entonces acá tendríamos todo esto que multiplica el área a la altura del punto B, ¿sí? Pero ¿a qué sería igual el área en el punto B? En este caso, este es un punto que se encuentra justamente desde el centro a 0.6 metros. Este punto puede interpretarse como el punto B, este otro punto de la misma forma, y así podemos tener varios puntos alrededor, ¿no? De forma circular de todo esto, que se encuentran a la altura del punto B. Por lo tanto, acá tenemos un círculo, ¿sí? Acá tenemos un círculo y este caudal pasa a través de esa área, digamos, así como hemos calculado esta área a la altura del punto C, también podemos calcular esa área a la altura del punto B, ¿no? Que básicamente sería toda esta área que ustedes ven a la altura del punto C, pero calculado a la altura del punto B. Entonces acá tenemos un círculo y esa área sería básicamente la longitud de esa circunferencia multiplicado por esta pequeña altura o espesor, ¿no? Entonces esa área sería igual a 2pi multiplicado por el radio a la altura del punto B, y eso multiplicado por este espesor, ¿no? Que sería 2.5 centímetros expresado en metros, que es esta expresión. Entonces el valor de pi es 3.1416, el radio hasta la altura del punto B es 0.6 metros multiplicado por este espesor, y eso nos sale que esa área sería igual
a toda esta expresión, ¿no? Expresada en metros al cuadrado. Y eso es lo que reemplazamos acá. Al desarrollar tendríamos toda esta expresión dividido entre lo que está acompañando a la velocidad en el punto B. Y al realizar esta división nos sale este número. ¿En qué unidades? Sería metros cúbicos sobre segundo entre metros cuadrados en metros sobre segundo. Esa sería la velocidad de cada gota de agua que se encuentra pasando a la altura del punto B, ¿no? Entonces acá tenemos una velocidad en esta dirección y sentido, acá esta otra y acá esta otra, y así alrededor del radio de 0.6 metros, ¿no? Entonces tenemos diferentes direcciones y sentidos en las cuales se dirigen toda esta agua, ¿sí? Y cuyo valor es igual a 1.56 metros sobre segundo. Y el caudal que pasa alrededor de toda esta circunferencia, ¿sí? Es igual a 147 litros sobre segundo, que ya lo hemos calculado. Con esta información vamos a utilizarla para poder calcular lo que nos están pidiendo. Entonces tendríamos la presión en el punto B dividido entre el peso específico del agua, que ya lo hemos calculado, más la velocidad en el punto B, que también lo hemos calculado, dividido entre 2 veces la gravedad. Y eso es igual a la velocidad en el punto C, que ya lo tenemos, elevado al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad. Volvemos a copiar todo esto, más 1.56 al cuadrado es esto. ¿En qué unidades? Metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, dividido entre 2 que multiplica toda esta expresión, sería todo esto, y eso es igual a 0.78 al cuadrado, nos da este número. ¿En qué unidades? En metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, dividido entre esta multiplicación. Muy bien, al dividir todo esto nos sale este número, y en las unidades metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado entre metros sobre segundo al cuadrado nos sale metro. Y de la misma forma acá, ¿no? Entonces acá tendríamos este número que pasa al otro lado a restar, nos queda básicamente un número negativo, por lo que la presión en el punto B sería igual a 9810 por este número, nos sale este número. ¿En qué unidades? Newton sobre metro cúbico por metro es Newton sobre metro cuadrado. Esta podría ser la respuesta que nosotros podríamos dar. Sin embargo, nos están dando acá la presión en el punto A en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, vamos a llevar esta presión, que también es una respuesta, a estas mismas unidades. Entonces multiplicamos de tal forma que Newton en el denominador y kilogramos en el numerador, y sabemos que un kilogramo fuerza es igual a 9.81 Newton, y los metros cuadrados también los deseamos llevar a centímetros cuadrados. Por lo tanto, metros en el numerador y centímetro en el denominador. Sabemos que un metro es igual a 100 centímetros, pero lo tenemos al cuadrado, por lo tanto al cuadrado en el numerador y al cuadrado en el denominador. Y acá sería 1 al cuadrado es 1, metros al cuadrado es metros cuadrados, 100 al cuadrado y centímetros al cuadrado. Eliminamos Newton con Newton y metro cuadrado con metro cuadrado, y nos saldría este número. ¿En qué unidades? En kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya tenemos la presión a la altura del punto B, que sería igual a menos 0.0093 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y también tenemos el caudal a la altura del punto B, que sería igual a 147 litros sobre segundo. Que Dios los bendiga.